¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda lección de Ravenstick 109, o más bien dicho, Raventeach 109. Bueno, hoy vamos a nuestra segunda lección, el cómo vamos a utilizar los artículos a o an. Ustedes van a tener que saber que a o an significan un o una en español. Y sus usos van a depender de cada palabra que ustedes estén utilizando. Y bueno, aquí tenemos a Crashito, un Crashito de peluche que tenemos. Y aquí nos va a acompañar durante las próximas lecciones subsecuentes. Así que salúdenlo, saluden a Crashito. Y aquí será nuestro acompañante el día de hoy. Así que comencemos. Ok, gente, y hoy comenzamos con nuestro segundo tema de hoy. Hoy vamos a ver cómo vamos a utilizar el artículo a o an. Bueno, hay que tomar en cuenta que el artículo a o an significan un o una. Así es, significa uno. En este caso estamos hablando sobre cosas en singular, o sea que es un o una. Y lo podemos considerar que esto lo vamos a utilizar para cuando señalemos nada más una sola cosa y siempre y cuando que sea singular. Pero ¿cuál es la pregunta de cómo vamos a utilizar a o an? Bueno, aquí lo que vamos a ver es que el artículo a lo vamos a utilizar de acuerdo con el primer sonido de la siguiente palabra. Nos vamos a enfocar más en cómo se pronuncia la palabra más que en cómo se escribe, porque a veces es muy engañoso. Y bueno, si tenemos el artículo a, lo vamos a utilizar para, para sonidos consonantes. ¿A qué se refiere? Sonidos consonantes me refiero a que el primer sonido de la siguiente palabra es una consonante. Tiene un sonido consonante. Y por ejemplo tenemos las siguientes palabras. Tenemos las siguientes tres palabras. Computer, car, pencil. Y aquí nos tenemos que fijar el primer sonido de la palabra. Computer. Computer. Vamos a enfocarnos bien en cuál es el primer sonido de la palabra. Computer. Computer. Si ustedes estaban pensando en que es la letra C, es correcto. Este sonido tiene sonido consonante y por lo tanto, aquí le vamos a poner a computer. Tenemos en este caso el artículo a computer. Y en este caso la letra C tiene un sonido consonante. Y aquí lo vamos a resaltar a computer, porque su primer sonido es una consonante. Ahora, tenemos la siguiente palabra, a car. No, tenemos la siguiente palabra, car. Car. ¿Cuál sería el primer sonido de la palabra car? Así es, en este caso tenemos la letra C, que es el primer sonido de la palabra car. Y suena como si fuese una letra K.
Por lo tanto, este sonido tiene sonido consonante y de igual manera le vamos a poner a car. Ajá. Tenemos en este caso a car. Vamos a utilizar el artículo a para la palabra car. Y tenemos en este caso la siguiente palabra. Tenemos la palabra pencil. Pencil. ¿Cuál sería el primer sonido de la palabra pencil? Así es. El primer sonido de la palabra pencil sería la letra P y también es un sonido consonante. Por lo tanto, también sería a pencil. Así es, muy bien. Y también les voy a mostrar otras dos palabras. Por ejemplo, tenemos hotel. Fíjense bien, hay que tener mucho cuidado con algunas palabras que inician con la letra H, porque hay algunas palabras que sí van a tener sonido, pero hay otras palabras que no van a tener sonido. Y fíjense bien en la siguiente palabra, hotel. Fíjense bien, hotel, hotel. Muy bien. Esta palabra inicia con la letra H. Y esta H, esta palabra sí tiene sonido. O sea, el sonido de la letra H lo van a sacar a partir de sus gargantas. Hotel. Y como tiene sonido, le vamos a poner el artículo a. En este caso sería a hotel. Así es como vamos a utilizar el artículo a. Recuerden, artículo a lo utilizamos para sonidos consonantes, es decir, cuando el primer sonido de la siguiente palabra inicia con consonantes. Ahora tenemos el siguiente artículo, que es en este caso an. Ahora ustedes estarán preguntándose, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el artículo an? Si en este caso tenemos que a lo usamos para sonidos consonantes, para el artículo an lo vamos a utilizar para sonidos vocales. ¿Qué quiere decir eso con sonidos vocales? Cuando el primer sonido de la siguiente palabra inicia con vocal. Tengan mucho cuidado con las siguientes palabras. Vamos a ver. Tenemos estas siguientes tres palabras. Fíjense bien cómo se van a pronunciar cada una de estas tres palabras. Y ustedes me van a decir si es un sonido consonante o es una vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra apple. Apple. Y resulta que la palabra apple tiene un sonido vocal. En este caso, ahora vamos a utilizar an apple. An apple. Así, sucesivamente. An apple. Ahora tenemos la siguiente palabra. Elephant. 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 ¿Cuál sería el primer sonido de la palabra elephant? Así es.
el primer sonido sería la letra E. Y obviamente la letra E es una vocal. Así que por lo tanto, para esa palabra vamos a utilizar el artículo an elephant. Y ahora por último tenemos la palabra orange. 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 ¿Cuál sería el primer sonido de la palabra orange? Efectivamente, en este caso es la letra O. Y obviamente la letra O es un sonido vocal. Así que vamos a utilizar el artículo an orange. Ok, aquí lo tienen, gente. An apple, an elephant, an orange. Y ahora vamos con la siguiente palabra, que esta palabra también tiene una letra H. Por ejemplo, esta palabra que significa hora. Hour. Fíjense bien. Esta siguiente palabra no va a tener sonido en la H, a pesar de que sí se escribe, pero no va a tener sonido de la H, sino de otra cosa. Y fíjense bien cómo va a sonar esta otra palabra que tenemos aquí. Hour. 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 ¿Cuál sería en realidad el primer sonido de la palabra hour? En realidad, esta parte, y no recae en la letra H. Si en este caso esta palabra tiene sonido vocal, ahora le debemos poner el artículo an. Tenemos an hour. ¿Y cuál sería la razón por la cual utilizamos el artículo an para sonidos vocales? De manera que enlacemos el sonido entre el artículo y la vocal. Sea en este caso, an apple, para que se pueda distinguir que estamos diciendo una manzana en inglés. An apple, para ligar sonido. Imagínense si dijéramos a apple, no tendría sentido y como que se confundiría. Y por eso tenemos aquí también el enlace del sonido. An elephant, an orange, an hour. Por eso existe el artículo an para exclusivamente los sonidos vocales, sobre todo para cuando el sonido de la siguiente palabra es una vocal. Y aquí lo tienen como ejemplo, lo tenemos como ejemplo cómo vamos a utilizar los artículos o an. Y bueno, antes de continuar con la actividad, debemos tomar en cuenta de que algunas palabras van a tener un sonido tanto vocal o consonante, pero hay algunas que van a tener su trampa. ¿A qué me refiero? Nos podemos referir a que la siguiente palabra, a pesar de que se escribe con una vocal o consonante, no siempre va a tener un sonido tal cual. Ahora, vamos a hacer una actividad y voy a enlistar, bueno, voy a hacer una lista de algunas palabras, las cuales ustedes van a definir si vamos a utilizar artículo EI o AN. Hay que acordarse que el artículo EI sirve para los sonidos consonantes
Y vamos a utilizar an para los sonidos vocales. Recuerden que debemos enfocarnos en el primer sonido de la siguiente palabra, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay algunas trampas de acuerdo con el primer sonido de la palabra. Y bueno, gente, aquí tenemos las siguientes palabras que vamos a pronunciar. Recuerden que debemos enfocarnos en el primer sonido de la siguiente palabra. Y ustedes mismos pueden definir si necesitamos el artículo a o an, ¿vale? Ahora, fíjense bien. Yo lo voy a pronunciar 2 veces y ustedes mismos van a decir si aquí utilizamos artículo a o an. Ok, ahora tenemos la primera palabra. Apricot. Apricot. Mobile phone. Mobile phone. Lorry. Lorry. Helicopter. Helicopter. Debit card. Debit card. Banana. Banana. Honor. Honor. Umbrella. Umbrella. University. University. Ice cream. Ice cream. Envelope. Envelope. Sponge. Sponge. Y bueno, gente, aquí tienen las respuestas. Aquí tienen las respuestas de acuerdo con el primer sonido de la siguiente palabra. Y ahora tenemos, ¿por qué an apricot? Porque el primer sonido es, en este caso, así, a, y es un sonido vocal. Por eso es an apricot. En español lo podemos interpretar como un chabacano. Segunda palabra sería a mobile phone. Tenemos que el primer sonido de la palabra mobile es una M y por lo tanto es un sonido consonante. Por eso es a mobile phone, un celular. Lorry. Tenemos que en este caso es a lorry. ¿Por qué? Porque el primer sonido de la palabra lorry es una consonante. La letra L es una consonante y por eso se utilizará artículo a lorry, que en este caso es un camión de carga. Tenemos helicopter. Aquí tengan cuidado porque la H de la palabra helicopter sí tiene sonido. Y si tiene sonido, va a tener un sonido consonante. Por eso aquí sería a helicopter. A helicopter. Un helicóptero. Luego tenemos debit card. Tenemos que aquí es también sonido artículo a debit card. Y resulta que
el primer sonido de la palabra debit es la letra D y la D es un sonido consonante. Luego tenemos banana. Tenemos, en este caso, a banana. ¿Por qué a banana? Porque el primer sonido de la palabra banana es una letra B normal y la B es una consonante. Por eso se dice a banana, un plátano. Y ahora aquí tenemos la trampa, porque resulta que la palabra honor también tiene una H, pero fíjense bien, si tenemos esa H de la palabra honor es muda. Y aquí no tiene sonido, y el primer sonido de la palabra honor, en este caso sería la letra O, honor. Y por eso se dirá an honor, an honor. Luego tenemos aquí la palabra umbrella. Fíjense bien que aquí tenemos la letra U. Esa palabra inicia con la letra U, pero si decimos umbrella, tiene un sonido vocal. Y por eso se dice an umbrella. Aquí no hay tanto problema con este tipo de palabras. Aquí va a haber mucha controversia con esta palabra. ¿Por qué? Porque la letra, porque la palabra university empieza con la letra U, pero ustedes se estarán preguntando, ¿por qué aquí utilizamos el artículo a y no an si tenemos la letra U? Resulta que la palabra university tiene un sonido consonante. En realidad, no estarían utilizando el sonido de la U normal, como en umbrella. En realidad, es como si ustedes estuvieran pronunciando el pronombre you. Y es como si ustedes dijeran oro y hierro. Cuando pronuncian la palabra hielo o hierro, en realidad es como si tuvieran un sonido consonante, como en la palabra hielo o hierro. Y pasa lo mismo con la palabra university. Es ahí cuando dicen la palabra university al inicio, en realidad no es un sonido vocal, sino un sonido consonante. Y la palabra university, en realidad su primer sonido es una consonante. Y por esa razón aquí utilizamos artículo a university, una universidad. O si quieren decir un uniforme, dirían a uniform. Un unicornio, a unicorn, etcétera. Siempre y cuando que tengan el sonido you, you. Aquí el primer sonido en realidad será consonante y no vocal, como en la palabra university. Tenemos la siguiente palabra, ice cream, un helado. Y si queremos decir un helado, sería an ice cream. ¿Por qué? Porque el primer sonido de la palabra ice es en realidad una vocal. Ice cream, an ice cream. Luego tenemos la palabra envelope. El primer sonido de la palabra envelope es E y esta es una vocal. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar an envelope, un sobre.
An envelope. Y por último tenemos la palabra sponge. Así que el primer sonido de la palabra sponge sería S. O sea, la letra S que tendrá como sonido así. S. No vayan a decir sponge porque no existe la E antes de la S. Sería en este caso sponge. Una esponja. Y bueno, gente, aquí les dejo unas nuevas palabras en las cuales ustedes las pueden dejar en los comentarios. Nada más fíjense bien en cómo se pronuncia cada una de las siguientes palabras y enfóquense muy bien, sobre todo en el primer sonido de la siguiente palabra. Tenemos underground station, hospital, calendar, stapler, USB memory, tablet, igloo, orchestra, unicorn, window, item, Xbox controller. Y bueno, gente, así es como se utilizará el artículo a o an. Ahora sí que espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, denle like y pueden agregarlo a favoritos. Y bueno, así que nos vemos para la siguiente lección con Raven Teach 109. Y nos vemos para la próxima. Chao.